La verdad de primera mano, dicha en una radio de primera. Desde Rosario, cuna de la bandera, estás escuchando Radio La Primera, una radio con valores y principios cristianos. Hola audiencia, ¿cómo están ustedes? Bueno, estamos acá en Radio La Primera nuevamente. En este programa que lo hemos denominado ¿Qué te pasa con lo que te pasa? Estoy acá con mi esposa, Jorgelina. Hola, ¿cómo les va? Y con los dos mejores operadores, Nelson Se ríen, ¿no? y Tony. Los dos mejores, los preferidos nuestros. Y tenemos una vez más un invitado de lujo que ya vino en otra ocasión, pero bueno, lo invitamos nuevamente porque nos gustó mucho lo que habló. Y estamos acá con Luis Juretich. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación, es un placer. Bueno. Tenemos un tema muy jugoso, muy interesante hoy, que Jorgelina va a decir cuál es. El tema de hoy es bastante. La batalla de la mente. Wow, lindo tema. Complicado también. Sí. Nosotros lo traemos a Luis con estos temas así Power. Profundos, porque bueno, nos ayuda a simplificar un poco. El tema no es complicado, la mente es complicada. Nosotros somos complicados. Usando mal la mente, pero bueno. Bueno, pero Luis, contanos un poquito, te damos el lugar a vos para que Ayúdanos nos cuentes a qué ver. trajiste. Un temita, como bien decía Jorge, más que interesante. A ver, me gustaría comenzar con una pregunta, ¿no? Como para romper el hielo, y es si existe, o si la audiencia considera, si existe una fórmula para la felicidad. Porque creo que lo que todos anhelamos, lo que todos queremos encontrar, es precisamente la felicidad, ¿no? Y la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se hace para ser feliz? La gran pregunta. ¿Cómo se alcanza, ¿no? esta cuestión de la felicidad? Hay un acertijo que escuché el otro día en una película, una adivinanza que creo que es antigua, que dice: ¿qué es aquello que siempre está por llegar y nunca podemos alcanzar? Repito, ¿qué es aquello que siempre está por llegar y nunca podemos alcanzar? Y la respuesta es el mañana. Es decir, el mañana siempre está por llegar y nunca lo podemos alcanzar. Y me quedé pensando que obviamente la respuesta correcta de este acertijo es el mañana, pero esta definición tranquilamente podría ser usada en muchos casos para la idea de felicidad. Porque la felicidad parece ser eso que lo alcanzamos, lo tenemos, y cuando parece que llegamos, nos damos cuenta exactamente. Yo pensé en el correcaminos, pero no era. Eso será el coyote, si preguntaba. Está delatando la edad ya. A ver, parece muchas veces en el diario andar de nuestras vidas que si alcanzamos esto o aquello, vamos a ser felices. Que si podemos tener ese título, ese trabajo, alcanzar ese puesto en el trabajo, quizás esa casa soñada, ese auto anhelado, esa familia, porque muchas veces tiene que ver con gente que está en soledad, esa salud, sí, el viaje, o lo que quieras usar para llenar ese espacio, que si lo alcanzás entonces vas a ser feliz. Pero solamente cuando alcanzamos esto nos damos cuenta de que no es realmente eso lo que nos hace o lo que nos da la felicidad que tanto anhelábamos. La realidad es que muchos que tienen estas cosas, que han alcanzado estos logros, dan una evidencia más que clara de que en realidad eran personas lamentablemente infelices, aún teniendo o habiendo alcanzado esos logros que esperaban, ¿no? A ver, me gustaría citarles puntualmente algunas ecuaciones sociales, ¿no? Hay como ciertos paradigmas o creencias a nivel social, a nivel cultural, que de alguna manera nos condicionan, que de alguna manera nos hacen creer o pensar en esto de la fórmula o de las fórmulas de la felicidad. Y en estas ecuaciones encontramos que hay una intención de hacernos creer que la felicidad es el resultado de ciertos logros o de ciertos objetivos que pueden ser alcanzados. ¿Quieren que le dé por ahí algún ejemplo como para poder interpretarlo? Sí, Okay. Mientras vos hablabas pensaba cuántas cosas hoy nos quieren vender que te van a llevar a la felicidad, ¿no? ¿Y cuántas cosas compramos? Exacto.
porque no es el vendedor, sino también el comprador. ¿Y cuántas veces vemos, por ejemplo, que ante la salida de un nuevo teléfono, vos ves colas y un montón de gente desesperándose por alcanzar o por tener, porque realmente consideran de que su vida va a mejorar o va a ser diferente, aunque sea en un pequeño grado, si alcanzan eso u obtienen eso, ¿no? Bueno, estas ecuaciones, por ejemplo, una de ellas es una buena apariencia más la admiración de otros, da como resultado una persona feliz. Es decir, una buena apariencia, tener un físico, ¿sí? Tener una buena un estatus, belleza, digamos, ¿no? Y que otros digan, uy, mirá, qué hermosa mujer, qué hermoso hombre, qué tonificado, el gimnasio. Vos hoy en día te das cuenta que los gimnasios están llenos de personas, pero que más que una cuestión de salud y de estar bien para vivir más años, tiene que ver con una cuestión estética, ¿no? Vos te encontrás en cualquier gimnasio, están llenos de Ken y de Barbies sacándose fotos y gastando poco tiempo realmente para hacer ejercicio y en el espejo mirándose, sacándose fotos. Entonces, esta buena apariencia y que los otros te admiren por este físico, por la juventud misma, supuestamente haría que nosotros pudiésemos ser felices, ¿no? Seguramente ese que está en el gimnasio, vos decís, ese debe ser re feliz. Bueno, una de las cosas que porque yo voy al gimnasio, que observo, están individuales, solos. Ermitaños. Están, auriculares y cada uno hace lo suyo. Y yo, que me gusta charlar, siempre voy con alguien porque digo, vamos a ponerle onda, vamos a relacionarnos. No, cada uno individual en su aparato haciendo. Digo, qué aburrido. Tal cual. En la segunda ecuación nos dice que un buen rendimiento, es decir, hacer algo bien y cumplir con las tareas, nos da como resultado una persona feliz. Es decir, una persona que es eficaz en su trabajo, que pueda alcanzar objetivos o que pueda ascender o que pueda alcanzar esas metas laborales, va a ser feliz porque, bueno, alcanzó eso que pretendía o eso que tanto anhelaba. Y en tercer lugar, nos dice que una persona con alto nivel social, es decir, quizás con un muy buen poder adquisitivo, y el reconocimiento de otros, hace que la persona sea feliz. Es decir, buena apariencia más admiración, un buen rendimiento en lo que estoy haciendo, ser profesional, ser excelente en lo que hago, más el cumplimiento de las tareas, o un alto nivel social con el reconocimiento de otros, todas estas ecuaciones socialmente nos darían como resultado una persona feliz. Bueno, son sinónimos de felicidad. Si esto fuera así, para mí no puede explicarse el caso de tantos famosos que se han hundido en diferentes adicciones o que han llegado al extremo de hasta quitarse la vida. Y no estoy hablando en general de cosas que a mí me parecen o que yo creo, sino que tengo data, ¿no? Es decir, evidencia real. Kurt Cobain, el cantante de Nirvana, conocido, creo yo, por la gran mayoría de la audiencia. Admirado. Con 27 años se pegó un tiro en el año 1994. Decime si Kurt Cobain... En el pico de la fama. No tenía todo esto que decíamos, ¿no? Dinero, reconocimiento. Era un tipo fachero, digamos. Un montón de chicas hubiesen dado cualquier cosa para estar con él. Y sin embargo, a los 27 años, en su plena juventud, se pegó un tiro en la cabeza. Heath Ledger, que es el Guasón, ¿no? La película cuando el famoso que hace también Corazón de Caballero, muy conocido. Él con 28 años lo encuentran por una sobredosis de somníferos en el año 2008, muerto en su habitación. A mí uno de los que más me pegó en cuanto a estos famosos, Robin Williams. Estaba pensando en él. De Patch Adams, para mí un actor tremendo, que vos lo veías que derrochaba alegría, felicidad. Decía, si hay una persona que, por así decirlo, lo pudiera llegar a tener mucho de lo que el resto anhelaría, era él. Bueno, con 63 años, con su cinto, se ahorcó en la habitación que estaba en el año 2014. Una cantante muy conocida también, Amy Winehouse, que cantaba, se le decía que era la única blanca que cantaba como una negra, una chica muy jovencita, también se suicidó. Prince también se suicidó. Michael Jackson con el tema de somníferos también, y estos se van sumando a una larga lista de personas que tenían... Ella decía Whitney Houston. Bueno, esa era la negra que me gustaba como cantaba a mí, la de guardaespaldas. Es que la lista la podés hacer extensísima, ¿no? Y todas estas personas tenían admiración, tenían el reconocimiento de otros, es decir, económicamente estaban más que bien, que abundantes. Ahora, ¿cómo podemos explicarlo entonces si esta fórmula de la felicidad fuera real? Evidentemente
Estas personas que habían alcanzado el éxito y que disponían de un alto nivel social, pero que evidentemente se encontraban lejos de poder ser felices, verdaderamente felices, nos muestran de que estas ecuaciones que nos brinda la sociedad terminan siendo realmente una mentira. Y sin ir al extremo de quitarse la vida o de haber muerto por una sobredosis, Lindsay Lohan, por ejemplo, de Gemelas, la película, ella entró también en una cuestión de consumos, de adicciones, y desapareció de Hollywood, hizo un par de películas así de segundo grado o de segunda línea. Macaulay Culkin, que era el de Mi Pobre Angelito, que también desapareció. Son otros ejemplos, sin llegar, como te decía, al extremo de quitarnos la vida, ¿no? O de quitarse la vida. Sin lugar a dudas, las ecuaciones de felicidad que el mundo, que la sociedad, que el contexto nos da, no son verdaderas. Ahora, la pregunta que tengo para hacernos es, ¿por qué las creemos? ¿Por qué el grueso de la gente, ¿no? De la población de este mundo, va detrás de esas ecuaciones cuando hay manifestaciones más que evidentes que esas ecuaciones son falsas, son huecas? No dan resultados. Exactamente. Y ahí creo que vamos a una pregunta más que interesante también, y es, bueno, ¿por qué creo lo que creo? ¿Qué es lo que genera mi sistema de valores, de creencias? ¿Por qué estoy parado donde estoy parado? A ver, José, lo que somos hoy es el resultado ¿de qué? De las vivencias. De mi historia. Nosotros, exactamente. Hoy somos el resultado de aquellos que hemos aprendido. Lo que hemos aceptado o lo que hemos rechazado en nuestro pasado termina trayéndonos al lugar donde estamos hoy. No somos algo fortuito, no hemos llegado hasta este punto en nuestras vidas sin estar condicionados, ya sea de forma negativa o de forma favorable, por nuestro pasado. Y sin lugar a dudas, nuestro futuro se va a encontrar condicionado, ya sea a favor o en contra, por las decisiones que podamos estar tomando o no en este presente. Sí, yo pensaba, ¿no? Cuánta historia que tenemos cada uno de nosotros, y hoy funcionamos, accionamos con esos cimientos, con esas creencias Tal cual. que hoy son limitantes o que tienen que ver con esta batalla, ¿no? En la mente, por lo que somos, por lo que vivimos, por lo que... Sí, creo que a la edad nuestra, la que tenemos nosotros, que pasamos los 50, vos creo que no todavía. Sí. Sí, ya Sí, lo pasó. pasaste. Bueno, Nosotros pasamos un poquito más. Un pero- poquito más. Hoy estamos como creyendo, en base a lo que vos decís, de las vivencias que tenemos, estamos creyendo tal vez menos en esas vidas ideales, como vos dijiste, pero en la juventud, que tiene Totalmente. mucho menos experiencia que nosotros, siguen comprando y creyendo que la felicidad va por ahí, va por el famoso, va por la plata, va por la posición social, por la belleza física, más que nosotros los adultos que ya hemos vivido y hemos comprobado, tal vez todas estas personas que vos nombraste que se habían suicidado o estaban en depresión, ¿no? Uno es como que ya ahora ve la vida también un poquito diferente, más allá de que puedo seguir creyendo que hay ideales, debería, ¿no? pero por eso la juventud se impacta tanto a veces con vidas que evidentemente muestran una cosa, creo que la palabra apariencia dice, redondea todo lo que vos decís, aparentan una cosa, pero son otra, ¿no? No todo lo que brilla es oro, decía el dicho, Tal ¿no? cual. A ver, sí, porque a ver, es algo obviamente que se da dentro de la juventud mayormente, pero la realidad, José, es que hay un montón de lugares, por ejemplo, en empresas, en lugares, donde hay gente hasta mayor que nosotros, que sigue anhelando alcanzar ese puesto, ese reconocimiento, ese lugar de una gerencia, de una posición alta, porque su estima, su valor, lo que se entiende que él puede valer o ser reconocido, se lo va a dar ese espacio, ¿no? Pasa por ahí, claro. Exactamente. Entonces la fórmula de la felicidad para él es alcanzar ese reconocimiento, alcanzar ese objetivo, es decir, bueno, llegué hasta acá. Y la realidad es que muchas veces, como lo vemos, en esto porque son famosos, ¿no? Pero llegar a la cima lo único que te muestra es que en la cima al final no había nada interesante, ¿no? Y qué feo es haber gastado o invertido toda una vida para llegar hasta la cima de algo, y cuando llegar ahí te das cuenta de que vos decís, invertí mi vida en vano en alcanzar esto que al final no me deja nada a cambio, ¿no? Sí, es corriendo esa carrera y no llegar a la meta y no siendo feliz. Tal en cual. teoría, porque a lo mejor estas son como cosas que uno las ve, tener esto, soy tal cosa, como grandes, pero
cuántas pequeñas cosas tenemos que nos privan de ser felices. En el día a día. En el día a día, ¿no? Porque tiene que ver con esa historia de cada uno. Por esto es que replantearnos y preguntarnos por qué creemos lo que creemos, por qué pensamos lo que pensamos, es un paso más que relevante en nuestro crecimiento y en nuestra madurez personal. Ya sea en lo emocional como en lo espiritual, debemos constantemente estar dispuestos a ¿qué? A consolidar y fortalecer aquello que nos permite avanzar, que nos permite crecer. ¿Para qué? Para ser una mejor versión. Así como estar dispuestos a dejar y abandonar aquello que nos limita, que nos detiene, que nos entorpece en nuestro crecimiento. Y en este proceso de dejar lo que no nos sirve y poder asirnos, agarrarnos de aquello que nos permite avanzar, debemos siempre tener en cuenta algo que es una frase muy linda y armada, pero que viene para esta charla, que lo esencial es invisible a los ojos. Así que bueno. Tuvimos un programa con esa frase. ¿Ah, sí? Sí. Pero bueno, vamos a hacer una pausa. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar una canción. A veces callo. A veces callo cuando debería cantar. Mis días se pierden en prisa sin mirar. Las flores del camino me llaman a recordar, pero el ruido del mundo me vuelve a alejar. Quiero abrazar las promesas que me das, aunque mis manos me olvidé alzar. Cuando olvido darte gracias, tu amor me vuelve a buscar. Es mi luz en la sombra, es mi ancla en el mar. Tu gracia me encuentra, me vuelve a llenar, y mi alma comienza otra vez a brillar. Cada susurro de viento me invita a creer que en lo simple estás obrando por mi bien. Cuando miro las estrellas en el anochecer, recuerdo que en mi lucha no dejo de ver que tu misericordia nunca se agotará. Aunque mi gratitud titubea al caminar. Cuando olvido darte gracias, tu amor me vuelve a buscar. Es mi luz en la sombra, es mi ancla en el mar. Tu gracia me encuentra, me vuelve a llenar, y mi alma comienza otra vez a brillar. Y en mis días oscuros tú sigues siendo la luz. Cuando todo parece incierto, tus manos me llevan a la cruz. Me enseñas a ver más allá del dolor, que en todo hay un motivo para adorarte, Señor. Y nos dejaste con una frase: lo esencial es invisible a los ojos. ¿Y qué sería lo esencial?
Mira, para tratar de visualizar esto, hay un ejemplo que me encanta dar, que es con nuestros hijos, ¿no? Es decir, uno en el día a día, pasan los días y uno los ve siempre igual, hasta que llega algún familiar que hace, no sé, 6 meses que no los ve. Uy, cómo creció, qué grande que están. Y vos decís, no, está igual. Claro, es que en el día a día, al estar todo el tiempo con ellos, uno no puede apreciar ese crecimiento, esa evolución, esa transformación que va surgiendo en ellos, pero sí lo aprecia el que los vio hace mucho tiempo y hacía mucho tiempo que no los veía y los ve de nuevo. Entonces ve esa diferencia, ¿no? Y bueno, de la misma manera, existen un montón de cosas en nosotros que somos incapaces de reconocer o de ver por nuestros propios medios. Muchas veces vamos adquiriendo costumbres y la realidad es que inicialmente una costumbre puede ser cambiada por otra o bien abandonada sin mayor esfuerzo, pero existen situaciones en donde lo que comienza como una simple costumbre con el tiempo necesario se transforma o migra de una costumbre a convertirse en un hábito. Y con el tiempo necesario, esa costumbre que se convirtió en hábito se termina transformando en una fortaleza mental. Y precisamente parecería que la frase fortaleza mental es algo bueno o algo favorable o algo, digamos, que quisiéramos tener. No, la fortaleza mental es una fortaleza desde el punto de vista negativo, que te domina. La fortaleza es porque no podemos entrarle por ningún lado y no podemos tomar el control de esa fortaleza mental que nos termina manejando la vida sin darnos cuenta. Como por ejemplo, lo decía en el caso de nuestros hijos, que no nos damos cuenta que van creciendo, así una fortaleza se va haciendo en nuestra mente y nosotros somos incapaces de reconocerlo o de darnos cuenta. Por eso a veces cuesta tanto cambiar. Exactamente. Porque está tan fuerte, tan arraigado que no lo podés ver. Yo a veces con mis consultantes le digo, trata de pararte en la vereda de enfrente. Como, fíjate si lo podés ver diferente. Y cuesta un montón porque está arraigado, está, como dijiste vos, una fortaleza. Una de ellas muy común, por ejemplo, es en el caso, ¿no?, de nuestra crianza. Seguramente en la audiencia más de una persona lo habrá vivido, lamentablemente, o experimentado, que nos acostumbramos a escuchar quizás de nuestro padre, de nuestra madre o de algún ser querido cuando éramos niños, que nosotros no servimos para nada, ¿no? Es decir, no servís para nada. Y la costumbre de escuchar esto generó en mí el hábito de ¿qué? De hacer las cosas en la vida quizás a medias. De no dar mi mayor esfuerzo, de creer y avalar de alguna manera eso que tantas veces escuché. Ese hábito de no dar lo mejor de mí, ese hábito se terminó convirtiendo en una fortaleza que, a pesar de tener la capacidad, a pesar de tener los recursos de poder hacer muchas cosas en la vida y bien, me siento vencido aún antes de poder intentarlo. Aún cuando tenga, ¿no?, la capacidad. Existe una fortaleza mental en estas personas que han escuchado esto durante toda la vida que les resulta imposible de conquistar, que los imposibilita a poder vivir en el diario vivir de una manera exitosa. ¿Por qué? Porque han comprado la idea. Porque se la creen. Exactamente, han comprado Han la idea creído de en eso, claro. tal cual. Y esto muchas veces está relacionado a mi pensamiento también sobre Dios. Porque no solamente tiene que ver con mis capacidades y mis cualidades. Tantas veces hemos escuchado quizás que Dios no existe. Tantas veces hemos escuchado que si Dios existiera no estaría tan lejano o estaría interviniendo de una forma más significativa en tu vida, que tomamos el hábito de vivir una vida que no tiene lugar para Dios. Y eso que pasó a ser, digamos, de algo que yo escuchaba, de una costumbre, algo que escuchaba, a transformarse en un hábito, terminó convirtiéndose hoy en una fortaleza mental y espiritual que aun cuando pueda sentir yo cierta inquietud, cierta curiosidad sobre Dios y sobre lo espiritual o sobre el mundo espiritual, me encuentro cerrado. Estoy como anestesiado, estoy insensible a aquello que puede transformar mi vida. Ahí entonces, por eso la pregunta, ¿no? ¿Por qué creo lo que creo? Porque cuando yo me hago esta pregunta y me replanteo realmente por qué estoy creyendo esto, por qué pienso esto, me permito a mí mismo buscar la felicidad en otras fórmulas que no sean las que me da el mundo, como decíamos al principio. Empiezo a buscar mi identidad, mi felicidad, mi razón de ser, no en lo que puedo obtener, no en lo que puedo alcanzar, no en lo que los demás dicen de mí, sino que realmente empiezo a buscar mi identidad, mi felicidad, mi razón de ser en aquel que me diseñó, que me creó, que es precisamente Dios. Y puedo comenzar a ser transformado verdaderamente por Él. Hay algo que les quería compartir y es
es muy interesante. Una vez leí un libro, existe una isla en Oceanía que se llama Pingelap. Pingelap es una isla muy chiquitita que en el siglo XVIII sufrió una tormenta muy grande, como un tifón que se metió dentro de la isla, y eran 200 habitantes, de los cuales 180 murieron y quedaron 20. Con una situación muy particular. De estos 20 que quedaron, se dio en ellos algo que no es habitual en el resto del mundo, que es que cada 12 personas, una nacía con una deficiencia genética que se llama acromatopsia, que es la vista en blanco y negro. No pueden ver los colores. 1 de cada 12. En el mundo es 1 cada 30.000. Pero en este lugar en particular, en esta isla, se ve que los 12 que quedaron, los 20 que quedaron, muchos de ellos tenían, y como comenzaron a procrear entre ellos, digamos, esta genética se fue transmitiendo, y uno de cada 12 tiene esta afección que es la cromatopsia. No es una enfermedad, ¿no? Es una deficiencia genética. Ah. Y tiene que ver con no poder ver en colores. Es decir, ¿cuál es la ironía? Que precisamente Pingelap, que es esta isla en la parte, digamos, arriba de Australia está, es uno de los lugares donde los colores son más significativos, donde los frutos tienen los colores más llamativos, donde el mar, los peces, es decir, es un mundo espectacularmente diseñado para la vista, para los colores, para disfrutarlo y apreciarlo, pero la realidad es que ellos no pueden ver en color, ven en blanco y negro. Lo tenés todo, pero no lo podés ver. Y eso me lleva a pensar, una historia brevemente lo voy a relatar, que en la palabra de Dios encontramos que había un ciego que era de nacimiento, y que Jesús a este ciego de nacimiento se le acerca y le hace recobrar la vista. Y esto me hace reflexionar en el ojo de la mente. Es decir, si yo les dijera a ustedes, Casa Blanca, ¿en qué estarían pensando? En una casa color blanca. En la Casa Blanca, que tiene que ver con Estados Unidos. Con Estados Unidos. Si yo te dijera auto, automáticamente vos estarías tomando o pensando en una imagen en tu cabeza de un automóvil. Sí. ¿Qué pasa? Cuando uno es ciego de nacimiento, no tenés esas imágenes. no tengo imágenes Claro. en mi archivo para poder buscar. Con lo cual, toda palabra que llega a mis oídos Porque nunca vi no nada, tiene ¿no? referencia de imágenes. Cuando Dios, hecho hombre, es decir, Jesucristo, le da vida a este ciego de nacimiento, hace de que todo un mundo que estaba vacío de imágenes sea de golpe transformado y lleno de imágenes. Y el ojo de la mente, esta donde nosotros tenemos, porque si yo, lamentablemente por un accidente o por lo que fuese, quedase ciego, quedan en mi mente, en mi recuerdo, un montón de imágenes que aunque yo no pueda ver con mis ojos físicos, están dentro de mí. Bueno, como que tenés guardado exactamente. Bueno, en el disco rígido. ¿qué es lo que quisiera compartir con la audiencia? Que quizás en nuestro ojo de la mente nunca hemos visto a Dios. Y no sabemos o no conocemos a Dios porque nunca lo hemos visto. Quizás muchos van a decir, vos tampoco lo viste nunca. Y la realidad es que sí, uno lo ve. Uno lo ve porque lo vive de cada día, porque uno ve el mover y el obrar de Dios en la vida de las personas, porque sabemos que Él está con nosotros todo el tiempo y vemos su mano moverse cada día en nuestras vidas. Ahora, no necesariamente puede ser que no lo hayas visto nunca. Quizás tenés un Dios en blanco y negro como la gente en esta isla de Oceanía. Quizás el Dios que te vendieron, entre comillas, o que conociste, es un Dios limitado, es un policía cósmico que está esperando que te equivoques para castigarte, es un Dios que está más, de alguna manera, interesado en hacer justicia y en ponerte límites y reglas que en compartir una relación, una intimidad, una vida abundante con vos. O podés ver a este Dios con todo el abanico de colores que Él puede regalarte, que tiene que ver con la plenitud de gozo que solamente podemos encontrar en Él. Y con ese amor incondicional. Tal cual. Hermoso lo que decís. No conocía esto de Oceanía. Pingelap. Y bueno, el tema es cómo lo podemos llegar a ver a Dios, ¿no? Pero quizás la pregunta para la audiencia y para que puedan reflexionar es, quizás tu archivo de Dios está en 0 y no lo conoces para nada, pero quiero dejarte este desafío y es que Dios sí quiere conocerte a vos y está deseoso que vos puedas conocerlo. Quizás estás viendo a Dios en blanco y negro y es un Dios donde le falta mucho de lo que Él quiere ofrecerte, quiere acompañarte, quiere vivir con vos.
Y quizás, y espero que esta sea tu realidad, lo estás viendo con todo el abanico de colores y estás disfrutando de este Dios que es cercano, que es presente, que se hizo hombre, como dice la palabra de Dios, y vino a este mundo para darte vida y vida abundante. Excelente reflexión. Bueno, vamos a terminar este programa. Queremos Siempre, agradecerte tu presencia, Luis. Un placer. Te vamos a seguir invitando. Cuando quieran. Clarísimo tu mensaje. Nos vamos pensando en muchas cosas y es la idea que la audiencia también se quede pensando en de qué manera ve a Dios, ¿no? Pero hay un Dios de colores. La batalla está en tu mente. ¿Cómo lo ves? Bueno, gracias por tu presencia y nos vamos con un tema musical. Nos despedimos hasta el próximo programa. El próximo programa. I was rich, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you
Drawn me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to His name. Desde la ciudad de Rosario, República Argentina, 24 horas haciéndote compañía. Radio La Primera, Radio La Primera. Sumergidos en preciosas alabanzas a Dios, reflexionamos y escudriñamos las Escrituras. Radio La Primera, Radio La Primera. Una radio con valores y principios cristianos.